Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy vamos a ver nos adentramos dentro de la jurisdicción penal y vamos a ver el procedimiento sumario. En la jurisdicción penal, excepto en el caso del jurado, vamos a ver que los procedimientos van a seguirse en función de la pena que se solicita, no así tanto como del delito, excepto, como digo, como en el jurado, que sí que están especificados y los tipos de delitos que irán por procedimiento de jurado. En el resto de procedimientos vamos a ver que lo que prima es la pena que se solicita. En este caso, el procedimiento de sumario son penas privativas de libertad de más de 9 años de prisión. Son penas privativas, una pena de prisión es una pena privativa de libertad. ¿Y cómo dará comienzo este procedimiento? Pues lo hará por denuncia, por atestado o por querella. Las diferencias de cada una de las situaciones supongo que las tenéis claras. En el caso de que no las tengáis claras, no hay ningún problema de que en otro vídeo explique las diferencias. Ahora nos vamos a adentrar en el tronco como siempre, porque se trata de un procedimiento quizás el más largo que hay, y es importante tener el tronco, tener toda la estructura de todo el trámite en un solo tronco. Entonces me voy a centrar solo en esto. Ya digo que si en algún momento tuvierais alguna duda entre alguna diferencia o algún concepto, dejármelo en la cajita y no habrá ningún problema en que yo os lo aclare. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un auto de incoación del sumario, que es como comenzará este procedimiento. Después del auto de incoación del sumario pueden pasar varias cosas. Una, que el juez acuerde el procesamiento. Recordad que la palabra procesamiento, y esto va a ser muy importante de cara al test, es que siempre que veamos la palabra procesamiento estamos hablando del sumario. No hace falta que el tribunal nos diga en el test en el juicio de sumario o ordinario, no. Si nos está hablando de procesamiento, ya nos está dando una pista de que estamos ante el procedimiento de sumario u ordinario. Entonces hay un periodo de instrucción. El periodo de instrucción hay que tener en cuenta, para los opositores que se examinan en la próxima convocatoria de auxilio, hay que tener en cuenta que está vigente para ellos, porque era la reforma anterior, la vigencia anterior es esta fase de instrucción, 6 meses, 18 meses la prórroga, más hasta 18 meses más. Ahora el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha modificado el periodo de instrucción y serán 12 meses, prorrogable por periodos iguales de 12 meses o por menos de 6 meses. Son las prórrogas. Esto es lo que tendríamos que tener en cuenta para la próxima convocatoria. Entonces, durante el periodo de instrucción, pues el juez acordará practicar las diligencias de instrucción que considere oportunas, las que las partes le soliciten si están personadas y si tenemos acusación particular, y las que el Ministerio Fiscal también le solicite. En cualquier caso, también una de las cosas que va a poder hacer el juez es decretar el secreto del sumario. Si así lo determina y decreta el secreto del sumario, antes de 10 días al menos con antelación del auto de conclusión del sumario, que él considere que ya lo tiene concluido, con un periodo de 10 días con anterioridad tendrá que alzar el secreto del sumario, de forma que las partes puedan tener conocimiento de todas las diligencias que se han ido practicando. También, como digo, antes se puede haber acordado por el juez pues, la prisión, en cuyo caso, o la responsabilidad civil para el caso de que la sentencia se dé condena, y en cuyo caso se abrirían las piezas de situación de las medidas cautelares, la pieza de situación personal y la pieza de responsabilidad civil. Esta para garantizar la posible indemnización que se podría decretar en la sentencia, y la pieza de situación personal en cuanto a su estado de libertad provisional, por ejemplo, confianza, etcétera, etcétera. Bueno, una vez dictado el auto de conclusión, el juez que determinará el emplazamiento a la audiencia provincial en el plazo de 10 días para que las partes se personen, o de 15 días en el caso de que se trate de aforados para el Tribunal Supremo. También, en lugar de dictar el auto de conclusión, podría acordar pues, el sobreseimiento de la causa porque los hechos no son constitutivos de delito, por ejemplo, o la conversión a delito leve porque representa que de toda la instrucción pues, se ha concluido de que no se trata de un procedimiento de los que dan lugar al sumario, y lo convierte en delitos leves, así como otras situaciones que puede prever. Sí, como digo, sí que decreta el auto de conclusión del sumario porque entiende que el sumario, toda la fase de instrucción ya la ha concluido, entonces elevará los autos con el emplazamiento, como digo, de las partes entre la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo, y elevará los autos
A partir de aquí, o decretar el sobreseimiento. A partir de aquí ya hablamos de que el procedimiento está en la audiencia provincial. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a la audiencia provincial? El letrado de la Administración de Justicia lo que hace es se nombra a un ponente. Sabéis que la audiencia provincial es un órgano colegiado, que el juicio se verá al menos por 3 magistrados y lo que tiene que hacer primero, antes de nada, es que nombrar un ponente. Una vez que se nombra el ponente y se le entrega los pliegos y objetos que haya hasta que acabe el periodo de emplazamiento, entonces se le darán los autos a las partes por instrucción, para que se instruyan de un plazo de 3 a 10 días. En este periodo de instrucción, ¿qué van a hacer las partes? Las partes van a hacer 2 cosas. Una, considerar que efectivamente se han hecho todas las diligencias que conlleva y que son interesantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso solicitarían la apertura del juicio oral, u otra, de pedir que se practiquen ciertas diligencias. Entonces, lo que hace el juez es o confirma, el ponente o confirma el auto de conclusión o lo revoca. Si lo revoca, lo enviaría al juzgado de instrucción para que se practicaran las diligencias de instrucción que él considera que se tendrían que practicar. Si lo confirma, pues pasaríamos a la apertura del juicio oral. Hay que decir que a partir de este momento los actos son públicos. Hablábamos del secreto del sumario. Cuando hay secreto del sumario no tienen conocimiento las partes de las actuaciones, pero también podría decretar hasta este momento ciertas actuaciones secretas también, pero a partir de aquí los actos son públicos. Una vez que se acuerda el auto de apertura de juicio oral, el paso siguiente sería dar traslado a las partes acusadoras, es decir, al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, para que presenten el escrito de calificación. Hay que decir que este plazo, a diferencia de otro procedimiento, como veremos, el procedimiento abreviado, el plazo es sucesivo, es decir, que primero se entrega al Ministerio Fiscal por 5 días, cuando el Ministerio Fiscal lo devuelve, se entregará a la acusación particular, cuando la acusación particular lo devuelve, se entregaría al actor civil si hubiera, o a la acusación popular si también hubiera. Una vez que tenemos el escrito de calificación de las partes acusadoras, de las que haya, se dará traslado para calificación también a los procesados. O acusados, porque en este momento los escritos de calificación ya lo están acusando, por lo tanto también utiliza la ley el nombre de acusados ya o procesados, porque ya son acusados. Hay que decir que en este escrito de calificación de los procesados o del procesado se podría conformar el procesado con la pena más grave. También dentro de los 3 primeros días de los 5 concedidos se podrían también presentar artículos de previo pronunciamiento. ¿Y cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es la entrega al ponente durante 3 días para que haga un examen de las pruebas que han sido solicitadas tanto por las partes como para las partes, incluido el Ministerio Fiscal, la acusación particular si lo hubiera, etc. Y el procesado o el acusado. Entonces, una vez hecho esto, el magistrado lo que hará es dictar auto de admisión de prueba o de denegación de prueba. Y seguidamente el letrado de Administración de Justicia dictará un decreto señalando día y hora para las sesiones del juicio oral. Como veis, no se hace en la misma resolución, puesto que la agenda sobre los señalamientos le corresponde al letrado y así lo hará por decreto. Entonces, una vez que llega el día de la vista, existen varias cuestiones a decir. Una, que es posible que en el comienzo de las sesiones de juicio el procesado o acusado en este caso se conforme con la pena. También en este caso tendrá que ser la pena más grave. La vista, ¿qué contenido tiene? Pues tiene lo que hay que hacer en el día de la vista es practicar toda la prueba y después las partes pues expresarán los abogados sus conclusiones. Hay que decir que cómo comienza la vista, porque esto es importante a efectos del tipo test. ¿Cómo empieza la vista? La vista empieza con la lectura de los escritos de calificación y lista de peritos y testigos. Hay que decir que, y como ya sabéis, el letrado ha desaparecido de la vista.
Antes esto fue reformado también, fue producto de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, ya que el letrado era el que procedía a la lectura de los escritos de calificación, y desde que el letrado ha salido de las vistas, pues simplemente la ley se ha quedado con el término de que ¿cómo comienza la vista? Pues la vista comenzará con la lectura de los escritos de calificación y la lista de peritos y testigos. ¿De acuerdo? Después de las conclusiones, pues el juez dejará los autos conclusos para sentencia y la dictará en el plazo de 3 días. Contra esta sentencia cabe recurso de casación, y también en virtud del artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también cabría recurso de apelación previamente al recurso de casación. Seguidamente os dejo un supuesto práctico sobre el sumario y os dejo una semanita o unos 10 días y volveremos para resolver el mismo, las cuestiones que serán planteadas. Ahora sí, buena semana y buen estudio.